Deuteronomio. Hace mucho tiempo Moisés habló al pueblo de Israel. Les recordó todo lo que Dios había hecho desde que salieron de Egipto. Dios les había dicho que dejaran el monte Horeb y fueran a la tierra prometida. Era una tierra grande y hermosa, llena de montañas y ríos. Dios la había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora era su turno de ir. Moisés dijo: «No tengan miedo, Dios está con ustedes y los ayudará». Pero el pueblo era muy grande, y Moisés no podía hacerlo todo solo. Entonces Dios le dijo que escogiera líderes sabios para ayudarlo. Moisés eligió jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. También puso jueces para resolver los problemas de la gente. Les dijo que fueran justos y no trataran mejor a unos que a otros. Después llegaron cerca de la tierra prometida y Dios les dijo que la tomaran. Pero la gente tuvo miedo. Dijeron que los enemigos eran muy fuertes. Mandaron espías y aunque la tierra era buena, regresaron con malas noticias. El pueblo lloró y no quiso entrar. Dijeron que mejor era volver a Egipto. Dios se enojó porque no confiaron en él, aunque los había protegido muchas veces. Entonces dijo que esa generación no entraría a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb entrarían, porque sí confiaron en Dios. Moisés tampoco entraría, y Dios le dijo que Josué sería el nuevo líder. Los niños sí entrarían, porque no sabían lo que había pasado. Después, algunos quisieron pelear sin permiso de Dios y fueron vencidos. Así que se quedaron muchos días en el desierto cerca del monte. Pasaron muchos días en el desierto, y Dios les dijo que fueran al norte. Tuvieron que rodear la región de Edom, donde vivían los descendientes de Esaú. Dios les dijo que no pelearan con ellos, porque esa tierra no era para Israel. Compraron comida y agua, y siguieron caminando con respeto. Luego pasaron por Moab, donde vivían los descendientes de Lod. Dios también les dijo que no pelearan con Moab, porque esa tierra no era para ellos. Dios les recordó que Él da tierras a quien Él quiere, y que no siempre deben luchar. Después de muchos años, todos los hombres que habían desconfiado de Dios ya habían muerto. Entonces Dios les dijo que cruzaran el río Arnón y entraran en el territorio de los amorreos. Dios dijo: «Les daré esta tierra. Prepárense para la batalla». Primero fueron a la ciudad de Hesbón, donde gobernaba el rey Sejón. Moisés le pidió pasar por su país sin hacer daño, pero el rey no quiso. Dios hizo que el corazón del rey se endureciera para que peleara con Israel. Entonces Dios ayudó al pueblo a ganar la batalla contra Sehón y tomaron su tierra. Tomaron ciudades, derrotaron enemigos y se quedaron con muchas cosas. Dios les dio esa victoria para mostrarles que Él estaba con ellos. Y así Israel empezó a tomar la tierra prometida, paso a paso, confiando en Dios. Después fuimos hacia el norte, al camino de Basán. Og, el rey de Basán, vino con su ejército para pelear contra nosotros en Edrei. Pero Dios nos dijo: «No le tengan miedo, yo les daré la victoria, como hice con el rey Sejón». Dios nos ayudó, y vencimos a Og, su familia y todo su ejército. Tomamos todas sus ciudades, que eran muchas y estaban bien protegidas. No quedó ninguna ciudad sin conquistar. Eran 60 en total. También tomamos ganado y muchas cosas de valor. Así recibimos la tierra de los 2 reyes amorreos al este del río Jordán. Moisés dio esa tierra a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés. La región de Basán fue dada a la mitad de la tribu de Manasés. Og era un gigante, y su cama era de hierro, de más de 4 metros de largo. Moisés les dijo a las tribus que recibieron tierra: «Sus soldados deben ayudar a sus hermanos a conquistar el resto de la tierra». Ellos podían dejar a sus familias en sus nuevas casas, pero los hombres fuertes debían seguir peleando con el resto de Israel. Luego Moisés animó a Josué y le dijo: «Tú guiarás al pueblo. No tengas miedo, porque Dios peleará por ustedes». Moisés pidió a Dios entrar a la tierra prometida, pero Dios le dijo que no.
Dios le dijo que subiera al monte Pisgá y mirara la tierra desde allí. Dios le dijo que Josué sería el nuevo líder y que debía darle ánimo. Entonces nos quedamos en el valle, cerca del monte Pisgá. Moisés habló al pueblo y dijo: Escuchen las leyes que Dios les da para que vivan bien en la tierra que Él les dará. No agreguen ni quiten nada a lo que Dios ha mandado. Obedezcan todo con cuidado. Moisés les recordó lo que pasó en Baal Peor, cuando algunos siguieron a dioses falsos y murieron. Pero los que se mantuvieron fieles a Dios seguían vivos. Dios les ha dado leyes sabias. Cuando otros pueblos las vean dirán: ¡qué nación tan sabia y entendida! ¿Qué otro pueblo tiene un Dios tan cercano que los escuche cuando oran? Por eso no olviden nunca lo que Dios ha hecho por ustedes. Enséñenselo también a sus hijos y nietos. Moisés recordó el día en que Dios les habló en el monte Horeb, en medio del fuego. Dios no les mostró ninguna figura, solo les habló con voz clara. Así que no se hagan imágenes para adorar, ni del sol, la luna o estrellas, ni de personas o animales. Dios se enoja si lo reemplazan con ídolos. Él quiere que lo amen de verdad. Moisés les dijo que él no entraría a la tierra prometida por causa de un error, pero les animó a no olvidar a Dios cuando llegaran allá. Cuando tengan hijos y pasen los años, no se vuelvan a los ídolos. Si lo hacen, sufrirán. Serán llevados a otros países y solo unos pocos quedarán. Pero si desde allá buscan a Dios con todo el corazón, lo encontrarán. Recuerden que Dios los ama y nunca los abandona, porque hizo un pacto con sus antepasados. ¿Algún pueblo ha escuchado a Dios hablar desde el fuego como ustedes? ¿Y ha vivido para contarlo? Dios los eligió, los sacó de Egipto con poder y les mostró grandes señales. Él lo hizo para que sepan que solo Él es Dios, no hay otro. Moisés dijo: obedezcan sus mandamientos para que les vaya bien en la tierra que recibirán. Luego apartó 3 ciudades al este del río Jordán para que alguien que causara la muerte por accidente pudiera huir allí. Finalmente, Moisés recordó que estaban en la tierra que habían tomado de los reyes Sehón y Og. Y esa tierra fue dada a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo: escuchen bien las leyes que Dios nos dio y practíquenlas con cuidado. Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb, no solo con nuestros antepasados, sino también con nosotros, los que estamos vivos hoy. Dios les habló cara a cara desde el fuego del monte. En ese momento, ustedes tuvieron miedo y no quisieron acercarse más, así que yo escuché a Dios por ustedes. Y Dios dijo: yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas imágenes para adorarlas, ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en el agua. No te inclines ante ellas ni las sirvas, porque yo soy un Dios celoso. A los que me odian castigo hasta la 3ª o 4ª generación. Pero a los que me aman y obedecen, los bendigo hasta 1000 generaciones. No uses mi nombre de forma irrespetuosa, porque no dejaré sin castigo a quien lo haga. Guarda el día de descanso y manténlo santo, como te lo mandé. Trabaja 6 días, pero el 7º día descansa. Ese día es para mí. Tú, tus hijos, tus sirvientes e incluso los animales deben descansar. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y yo te saqué con poder. Por eso debes guardar este día. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas muchos años en la tierra que yo te doy. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras contra otros, no desees la casa, la esposa, ni las cosas de tu prójimo. Moisés les dijo que esas palabras fueron dichas por Dios con voz fuerte desde el fuego, sin agregar más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Después ustedes vinieron y dijeron que ya no podían seguir escuchando directamente a Dios porque tenían miedo de morir. Dijeron: Dios está muy cerca.
Si seguimos escuchándolo así, moriremos. Mejor que tú nos hables, Moisés, y haremos lo que digas. Dios oyó lo que ustedes dijeron y estuvo de acuerdo. Dijo, ojalá siempre tuvieran ese respeto y ese deseo de obedecerme. Dios me mandó que les enseñara todas sus leyes para que las cumplieran en la tierra prometida. Moisés terminó diciendo, obedezcan todo lo que Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Así les irá bien y vivirán mucho tiempo en la tierra que Dios les dará. Moisés dijo, Dios me mandó enseñarles estas leyes para que las obedezcan en la tierra que van a recibir. Si ustedes y sus hijos respetan a Dios y siguen sus mandamientos, vivirán mucho tiempo y les irá bien. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Ámenlo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Guarden estas palabras en su mente y en su corazón. Enséñenlas a sus hijos todo el tiempo, cuando estén en casa, cuando caminen por el camino, al acostarse y al levantarse. Pónganlas como señal en sus manos y en su frente. Escríbanlas en las puertas de su casa y en las entradas de la ciudad. Moisés dijo, cuando entren en la tierra buena que Dios les dará, con casas llenas de cosas buenas, pozos que no cavaron, viñedos y olivares, no se olviden de Dios. No olviden que Él los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Adoren solo a Dios y no sigan a otros dioses, porque Él se enoja si lo traicionan. Si lo hacen, podrían ser destruidos, igual que otras naciones. No pongan a Dios a prueba, como hicieron en Masá. Obedezcan con cuidado sus mandamientos y hagan lo que es correcto y bueno. Así les irá bien, y conquistarán la tierra que Dios prometió a sus antepasados. Dios echará a sus enemigos delante de ustedes, como prometió. Moisés también dijo, cuando sus hijos pregunten, ¿por qué seguimos estas leyes? Respondan así, éramos esclavos en Egipto, pero Dios con su poder nos sacó de allá. Él hizo señales y milagros, y nos dio esta tierra que prometió a nuestros antepasados. Nos dio estas leyes para que tengamos una vida buena y larga. Si obedecemos con sinceridad, Dios estará feliz con nosotros. Moisés dijo, cuando entren en la tierra que Dios les da, Él echará a muchas naciones delante de ustedes. Serán pueblos grandes y fuertes, pero Dios los vencerá por ustedes. Cuando eso pase, no hagan tratados con ellos ni tengan compasión. No se casen con ellos, ni dejen que sus hijos lo hagan. Porque si lo hacen, ellos alejarán a sus hijos de Dios y terminarán adorando ídolos. Eso enojará a Dios, y Él los castigará. En vez de mezclarse con ellos, destruyan sus altares, quiebren sus ídolos y quemen todo lo que usaban para adorar a sus dioses falsos. Ustedes son un pueblo especial para Dios. Él los eligió entre todos los pueblos del mundo para que fueran suyos. Dios no los eligió porque fueran los más grandes, sino porque los ama y cumple su promesa a sus antepasados. Él los sacó de Egipto con gran poder y los salvó de la esclavitud. Por eso deben saber que el Señor es el único Dios. Él cumple sus promesas y ama a quienes lo aman y obedecen, pero también castiga a los que lo rechazan. Así que obedezcan sus mandamientos y todo lo que les he enseñado. Si lo hacen, Dios los bendecirá. Tendrán muchos hijos, muchas cosechas y mucho ganado. No habrá enfermedades entre ustedes y estarán bien en la tierra prometida. Dios quitará las enfermedades que conocieron en Egipto y las pondrá sobre sus enemigos. Destruirán a todos los pueblos que Dios les entregue. No tengan miedo, porque Dios está con ustedes. Tal vez piensen, son demasiados enemigos. ¿Cómo los venceremos? Recuerden lo que Dios hizo con el faraón y los egipcios, grandes milagros y señales. Dios hará lo mismo con los pueblos que encontrarán. Dios enviará miedo y confusión entre ellos hasta que todos desaparezcan. No se asusten, porque Dios es poderoso y está a su lado. Pero no deben quedarse con las imágenes ni ídolos de esos pueblos, porque eso es peligroso.
Dios odia esos objetos, y si los llevan a su casa, se volverán malditos como ellos. Desháganse de todo eso, destrúyanlo completamente. Moisés dijo: obedezcan todos los mandamientos que les doy hoy, para que vivan, crezcan y entren en la tierra que Dios prometió a sus antepasados. Recuerden cómo Dios los guió por el desierto durante 40 años. Lo hizo para enseñarles humildad y para probar lo que había en su corazón. Dios permitió que pasaran hambre y luego les dio maná, un alimento especial que nunca habían conocido. Así aprendieron que no solo de pan vive el hombre, sino también de las palabras que salen de la boca de Dios. Durante esos 40 años, su ropa no se gastó y sus pies no se hincharon. Dios los estaba corrigiendo como un padre lo hace con su hijo. Así que obedezcan sus mandamientos y vivan con respeto delante de Él. Dios los lleva a una tierra buena, llena de ríos, fuentes, trigo, cebada, frutas, miel y minerales como hierro y cobre. Comerán hasta quedar satisfechos y deben agradecer a Dios por todo. Pero tengan cuidado, cuando ya tengan todo lo que necesitan, no se olviden de Dios. No digan en su corazón: yo hice esto con mi esfuerzo. Recuerden que fue Dios quien les dio fuerzas para tener éxito, cumpliendo su promesa a sus antepasados. Si se olvidan de Dios y siguen a otros dioses, si los adoran y les sirven, les advierto hoy que serán destruidos. Así como Dios destruyó a otras naciones, también ustedes caerán si no le obedecen. Moisés dijo: escucha, Israel, hoy van a cruzar el río Jordán para enfrentar a naciones más grandes y fuertes que ustedes. Sus ciudades son altas y tienen murallas que llegan hasta el cielo. La gente allí es alta y fuerte, descendientes de gigantes. Muchos les tienen miedo, pero recuerden, Dios va delante de ustedes como un fuego poderoso. Él destruirá a esas naciones y ustedes las vencerán rápidamente, como Dios lo prometió. Y cuando eso pase, no piensen: ganamos porque somos buenos. No es por su justicia, sino porque esas naciones eran muy malas. Dios también cumple su promesa a Abraham, Isaac y Jacob. No es que ustedes sean justos. De hecho, han sido rebeldes desde que salieron de Egipto. ¿Recuerdan lo que pasó en el monte Horeb? Dios les dio los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Pero mientras yo estaba en la montaña por 40 días sin comer ni beber, ustedes hicieron un becerro de metal y lo adoraron. Dios se enojó tanto que quería destruirlos. Yo bajé del monte con las tablas, y cuando vi lo que habían hecho, las arrojé al suelo y se rompieron. Me arrodillé ante Dios y oré 40 días más, pidiendo que no los destruyera. También intercedí por Aarón, porque Dios quería castigarlo. Tomé el becerro que ustedes hicieron, lo quemé, lo molí y arrojé el polvo al arroyo que bajaba del monte. No fue solo una vez. En Taberá, en Masá y en Kibrot Hatabá también se rebelaron. Cuando Dios les dijo que entraran a la tierra prometida, no quisieron. Tuvieron miedo y no confiaron. Yo supliqué a Dios: Señor, no destruyas a tu pueblo. Son tu herencia, los sacaste de Egipto con tu gran poder. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires los errores del pueblo. Si los destruyes, los egipcios dirán que tú no pudiste cumplir tu promesa o que los odiaste. Así le pedí a Dios que tuviera misericordia de ustedes. Moisés dijo: después que rompí las primeras tablas, Dios me dijo que hiciera otras 2 de piedra como las primeras. También me pidió que construyera un arca de madera para guardarlas. Subí de nuevo al monte con las tablas, y Dios volvió a escribir en ellas los 10 mandamientos, los mismos que les habló desde el fuego en el monte. Luego bajé y las puse dentro del arca, tal como Dios mandó, y allí están hasta hoy. Después seguimos nuestro camino. Aarón murió en Moserá y su hijo Eleazar fue el nuevo sacerdote. Los levitas fueron elegidos por Dios para llevar el arca y servir en su presencia. Por eso no tienen tierras como herencia, porque Dios mismo es su herencia.
Yo estuve en el monte otros 40 días y noches, y Dios escuchó mi oración. No quiso destruirlos. Dios me dijo que los guiara para que tomaran la tierra prometida. Ahora, Israel, esto es lo que Dios espera de ustedes: que lo respeten, que sigan sus caminos, que lo amen y que le sirvan con todo su corazón. Que obedezcan sus mandamientos, porque eso es para su bien. Dios es el dueño del cielo, la tierra y todo lo que hay, pero eligió a sus antepasados y también a ustedes, sus descendientes. Así que purifiquen su corazón, no sean tercos como antes. Dios es grande, fuerte y justo. No se deja impresionar por nadie y defiende a los huérfanos y a las viudas. También ama a los extranjeros y les da comida y ropa. Ustedes también deben amar a los extranjeros, porque un día ustedes lo fueron en Egipto. Respeten a Dios, sírvanlo y sigan solo a Él. Júrenle fidelidad solo a Él, porque Él es su gloria y su Dios. Él hizo cosas grandes y maravillosas que ustedes mismos vieron. Cuando sus antepasados bajaron a Egipto, eran solo 70 personas. Ahora Dios los ha hecho tan numerosos como las estrellas del cielo. Moisés dijo: Amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus mandamientos, reglas y enseñanzas. Ustedes han visto con sus propios ojos lo que Dios hizo en Egipto al faraón y a todo su ejército. Vieron cómo abrió el mar y los salvó, y cómo destruyó a los egipcios cuando los perseguían. También vieron cómo cuidó de ustedes en el desierto por 40 años, y cómo castigó a Datán y a Abiram, que se rebelaron, haciendo que la tierra los tragara. Por eso guarden sus mandamientos, para que sean fuertes y entren a la tierra prometida. Esa tierra no es como Egipto, donde tenían que regar los campos con esfuerzo. Es una tierra de montes y valles, que recibe agua de la lluvia del cielo. Dios cuida de esa tierra todo el año, desde el comienzo hasta el fin. Si obedecen sus mandamientos, si aman a Dios y lo sirven con todo su corazón, Él enviará lluvia a su tiempo y tendrán buenas cosechas de trigo, vino y aceite. También dará pasto para sus animales, y ustedes comerán hasta quedar satisfechos. Pero tengan cuidado, no se dejen engañar, no adoren a otros dioses. Si lo hacen, Dios se enojará y no lloverá, y la tierra no dará fruto. Entonces ustedes desaparecerán pronto de la tierra buena que Dios les da. Guarden estas palabras en su corazón. Átenlas en sus manos y frentes como recordatorio. Enséñenlas a sus hijos. Háblenles de ellas cuando estén en casa o viajando, al acostarse y al levantarse. Escríbanlas en las puertas de su casa y en sus portones. Así vivirán mucho tiempo en la tierra, ustedes y sus hijos, como Dios prometió. Si obedecen con cuidado todos estos mandamientos, Dios echará a todas las naciones delante de ustedes. Nadie podrá hacerles frente, y su territorio será muy grande. Desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Hoy les doy a elegir, bendición si obedecen, o maldición si desobedecen. Si siguen a otros dioses, recibirán la maldición. Cuando crucen el río Jordán, deben proclamar la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Van a tomar posesión de la tierra, así que vivan como Dios manda. Obedezcan todas las leyes que les doy hoy. Moisés dijo: Estas son las leyes que deben obedecer mientras vivan en la tierra que Dios les da. Deben destruir completamente todos los lugares donde las naciones adoraban a sus dioses falsos. Derriben sus altares, rompan sus piedras sagradas y quemen sus imágenes. Bórrenlo todo, para que no quede rastro de esos dioses. Pero ustedes no deben adorar a Dios de esa manera. Él escogerá un lugar especial donde habitará su nombre, y allí deben ir. Lleven allí sus ofrendas, diezmos, animales y promesas. Celebren con alegría con sus familias lo que Dios les ha dado. No hagan lo que ahora hacen, donde cada uno adora como quiere. Todavía no han llegado al lugar de descanso que Dios les dará.
Pero cuando crucen el Jordán y vivan en la tierra que Dios les dará, entonces Él les mostrará el lugar elegido. Allí deben llevar todo lo que ofrezcan y hacer sus celebraciones. No deben ofrecer sacrificios en cualquier lugar, sino solo en el que Dios elija. Pueden matar animales para comer en sus casas, según lo que Dios les ha dado. Coman carne como quieran, sea limpio o impuro, como si fuera venado o ciervo. Pero no coman la sangre, porque la vida está en la sangre. Viértanla en la tierra como agua. No deben comer sus diezmos en cualquier lugar. Llévenlos al lugar que Dios elija, y cómanlos allí con sus familias, compartiendo con los levitas. No abandonen a los levitas, porque no tienen tierras como ustedes. Cada 3 años guarden una parte del diezmo y déjenlo en su ciudad. Eso será para los levitas, los extranjeros, huérfanos y viudas, para que tengan suficiente comida. Si hacen esto, Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Moisés dijo: si aparece un profeta o alguien que hace milagros y dice que sigan a otros dioses, no le hagan caso. Aunque haga señales o milagros que se cumplan, si los quiere alejar de Dios, es una prueba para ver si lo aman con todo su corazón. Sigan a Dios, témanlo, obedezcan sus mandamientos y sean fieles a Él. Ese profeta debe ser castigado, porque quiso alejarlos de Dios que los sacó de Egipto. Así quitarán el mal del medio de ustedes. Si tu hermano, hijo, hija, esposa o mejor amigo te dice en secreto que adores a otros dioses, no lo escuches, ni tengas compasión, ni lo protejas. Debes denunciarlo. Debe ser castigado delante de todos, y tú debes ser el primero en dar testimonio. Después, todo el pueblo también lo hará. Así todos temerán y no volverán a hacer algo tan malo. Si escuchas que en alguna ciudad de Israel algunos han empezado a adorar a otros dioses, investiga bien, asegúrate de que sea verdad. Si es cierto, destruyan por completo la ciudad y todo lo que hay en ella. Maten a todos y quemen todo como ofrenda total a Dios. No se queden con nada de esa ciudad. Así Dios dejará de estar enojado y les mostrará misericordia. Él les dará más bendiciones, como prometió a sus antepasados, si ustedes obedecen sus mandamientos y hacen lo que es correcto ante sus ojos. Moisés dijo: ustedes son hijos del Señor su Dios. No se hagan heridas ni se afeiten la cabeza por alguien que haya muerto. Ustedes son un pueblo especial, elegido por Dios para ser suyo entre todos los pueblos de la tierra. No coman nada que sea impuro. Pueden comer animales como vacas, ovejas, cabras, ciervos y venados. Pero no deben comer animales como camellos, conejos o cerdos, porque son impuros. No coman su carne ni toquen sus cuerpos muertos. De los animales que viven en el agua pueden comer los que tienen aletas y escamas, pero no coman los que no tienen aletas ni escamas, porque son impuros. Pueden comer aves como gallinas, patos y palomas, pero no coman águilas, búhos, cuervos y otras aves impuras. No coman animales que mueren por sí solos. Pueden dárselo a un extranjero o venderlo a un extranjero, pero ustedes son santos para Dios. No hiervan un cabrito en la leche de su madre. Cada año separen la 10ª parte de sus cosechas para Dios. Llévenla al lugar que Dios elija y coman allí con alegría. Si el lugar está muy lejos, pueden vender la cosecha, llevar el dinero y comprar comida allí. Coman y disfruten con su familia, y no se olviden de los levitas que no tienen tierra propia. Cada 3 años junten el diezmo y guárdenlo en su ciudad. Ese alimento será para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que tengan suficiente. Si hacen esto, Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Moisés dijo: cada 7 años deben perdonar las deudas. Ese año, todo el que prestó dinero a otro israelita debe dejar de cobrarle. Es un mandato de Dios. Pueden seguir cobrando a los extranjeros, pero no a sus hermanos israelitas. Si obedecen a Dios, no habrá pobres entre ustedes, porque Él los bendecirá mucho en la tierra prometida. Pero eso pasará solo si obedecen con cuidado todos los mandamientos.
Dios los bendecirá tanto que ustedes podrán prestar a otras naciones y no tendrán que pedir prestado. Gobernarán sobre otros pueblos, pero ellos no los gobernarán a ustedes. Si en su pueblo hay alguien necesitado, no cierren su corazón. Ayúdenlo con generosidad y no lo hagan con mala actitud. Dios ve lo que hacen y los recompensará. No se nieguen a prestar solo porque el año del perdón está cerca. Presten con alegría, sabiendo que Dios los bendecirá por su generosidad. Siempre habrá personas pobres en la tierra, así que estén dispuestos a ayudar a quien lo necesite. Si un hebreo se vuelve esclavo de ustedes, hombre o mujer, debe servirles por 6 años. En el 7º año, déjenlo libre. Y cuando se vaya, no lo manden con las manos vacías. Denle regalos generosos, animales, grano y vino. Recuerden que ustedes fueron esclavos en Egipto y Dios los liberó. Si el esclavo decide quedarse porque ama a su familia y está bien con ustedes, llévenlo a la puerta y háganle una señal en la oreja con un punzón. Entonces será su siervo para siempre. No les parezca difícil liberarlo, porque trabajó 6 años por ustedes y Dios los bendecirá por hacerlo. Cuando su ganado tenga crías, aparten los primeros machos para Dios. No usen ese animal para trabajar ni lo esquilen. Llévenlo al lugar que Dios elija y preséntenlo como ofrenda. Si el animal tiene algún defecto, no lo ofrezcan. Pueden comerlo en su ciudad, como si fuera carne común, pero no coman la sangre. Derrámenla en la tierra como si fuera agua. Moisés dijo: Recuerden celebrar la Pascua en el mes de Abib, porque fue cuando Dios los sacó de Egipto. Ofrezcan un cordero en el lugar que Dios elija, en la noche, al atardecer. Coman ese cordero con pan sin levadura durante 7 días. No coman pan con levadura en esos días, para recordar cómo salieron rápido de Egipto. Durante esos 7 días no debe haber levadura en toda su tierra. Guarden el sacrificio del primer día hasta la mañana, y luego quemen lo que sobre. No pueden celebrar la Pascua donde quieran, sino solo donde Dios elija. Después celebren la fiesta de las semanas, 7 semanas después de comenzar la cosecha. Lleven una ofrenda voluntaria, según la bendición que hayan recibido de Dios. Alégrense con sus familias, los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. Recuerden que ustedes fueron esclavos en Egipto y cumplan fielmente estas leyes. También celebren la fiesta de los tabernáculos durante 7 días después de recoger la cosecha. Alégrense con todos, hijos, siervos, levitas, extranjeros, huérfanos y viudas. Vivan en alegría durante esos 7 días, porque Dios los bendecirá en todo. 3 veces al año todos los hombres deben presentarse ante Dios en el lugar que Él elija. En la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Nadie debe presentarse con las manos vacías. Cada uno debe llevar una ofrenda según lo que Dios le haya dado. Moisés también dijo: Pongan jueces y oficiales en cada ciudad y hagan justicia con honestidad. No tuerzan la justicia, no acepten sobornos ni favorezcan a nadie. El soborno ciega a los sabios y hace torcer las palabras de los justos. Sigan la justicia para que vivan y tomen la tierra que Dios les da. No planten árboles ni hagan ídolos cerca del altar de Dios. Dios odia esas cosas. Moisés dijo: No ofrezcan a Dios animales defectuosos, porque eso es algo que Él no acepta. Si alguien en su pueblo adora al sol, la luna o las estrellas, y eso es verdad, entonces deben llevarlo ante los jueces y averiguar bien el caso. Si hay por lo menos 2 o 3 testigos, esa persona debe morir apedreada. Pero no puede ser castigada solo con la palabra de un testigo. Los testigos serán los primeros en lanzar piedras, y luego todo el pueblo lo hará. Así quitarán el mal de en medio de ustedes. Si algún caso es muy difícil y no pueden resolverlo, como asesinatos o peleas complicadas, llévenlo al lugar que Dios haya elegido, donde estén los sacerdotes y los jueces. Ellos lo examinarán y les dirán qué hacer. Obedezcan sus instrucciones sin desviarse a la derecha ni a la izquierda.
Si alguien actúa con arrogancia y no hace caso a los jueces o sacerdotes, debe ser castigado. Así todo el pueblo tendrá respeto y no será rebelde. Moisés también dijo: cuando entren a la tierra y quieran tener un rey como los demás pueblos, escojan al que Dios elija. Debe ser un israelita, no un extranjero. Ese rey no debe tener muchos caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto para conseguirlos. Tampoco debe tener muchas esposas, porque se apartaría de Dios. Ni debe juntar mucha riqueza solo para sí mismo. El rey debe escribir una copia de la ley en un libro y leerla todos los días. Así aprenderá a respetar a Dios, obedecer sus mandamientos y no sentirse más importante que los demás. Si hace esto, gobernará mucho tiempo, él y sus hijos. Moisés dijo: los sacerdotes levitas y toda la tribu de Leví no recibirán tierras como herencia. Su parte es servir a Dios y recibir lo que el pueblo ofrezca. Pueden comer de las ofrendas y sacrificios presentados a Dios. También recibirán lo mejor del grano, vino, aceite y lana, como Dios mandó. Si un levita se muda de su ciudad a donde Dios elija, puede servir allí como los demás levitas. Él también debe recibir su parte, además de lo que le den por su cuenta. Moisés dijo: cuando entren en la tierra prometida, no imiten a las naciones que viven allí. No practiquen magia, adivinación, hechicería, ni consulten a los muertos. Todo eso es algo que Dios detesta. Por eso Dios expulsará a esas naciones. Ustedes deben ser sinceros y fieles a su Dios. Esas naciones escuchan a adivinos y magos, pero Dios no quiere eso para ustedes. En lugar de eso, Dios levantará un profeta de entre ustedes, como yo, para que escuchen su voz. Esto fue lo que pidieron cuando Dios les habló en el monte Horeb y tuvieron miedo. Dijeron: no queremos volver a escuchar directamente a Dios, o moriremos. Y Dios dijo: está bien, les enviaré un profeta como tú, y pondré mis palabras en su boca. Él dirá todo lo que yo le mande, y quien no lo escuche será responsable ante mí. Si un profeta habla en nombre de otros dioses, o dice algo que yo no le mandé, debe morir. Y si te preguntas: ¿cómo sabremos si un profeta es verdadero? Si lo que dice no se cumple, entonces no fue Dios quien habló. No le tengan miedo a esa persona. Moisés dijo: cuando Dios les dé la tierra prometida y vivan en ella, deben elegir 3 ciudades especiales. Estas ciudades servirán como refugio para quien mate a alguien sin querer. Si ocurre un accidente, como cuando uno corta leña y el hacha vuela y mata a alguien, esa persona puede huir allí. Así podrá salvar su vida, porque no lo hizo con intención. Deben mantener los caminos hacia esas ciudades bien marcados. Si Dios agranda su territorio como prometió y les da más tierra, entonces elijan 3 ciudades más. Así protegerán a los inocentes y no habrá culpa de sangre sobre el pueblo. Pero si alguien planea matar a otra persona y luego huye a una ciudad de refugio, los ancianos deben investigar el caso. Si es culpable, lo sacarán de allí y lo castigarán. No tengan compasión en casos de asesinato. Así limpiarán la sangre inocente de la tierra. No muevan los límites de las tierras que Dios les da. Respeten las marcas antiguas de los terrenos. Un solo testigo no es suficiente para condenar a alguien. Se necesitan 2 o 3 testigos para probar un caso. Si un testigo falso acusa a alguien injustamente, los jueces deben investigar muy bien. Si el testigo mintió, se le dará el mismo castigo que quería para la otra persona. Así todos aprenderán a decir la verdad. No tengan compasión. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Moisés dijo: cuando salgan a la guerra y vean un ejército más grande con caballos y carros, no tengan miedo. Dios está con ustedes. Él los sacó de Egipto. Antes de la batalla, el sacerdote hablará al pueblo y dirá: Israelitas, no tengan miedo. Dios pelea por ustedes y les dará la victoria. Después los oficiales dirán:
Si alguien ha construido una casa nueva y no la ha estrenado, que regrese a su casa. Si alguien ha plantado una viña y no ha comido de ella, que vuelva a casa. Si alguien está comprometido para casarse, que regrese y se case primero. Si alguien tiene miedo, que no vaya a la batalla, para no desanimar a los demás. Luego los oficiales organizarán al ejército para la batalla. Cuando se acerquen a una ciudad para pelear, primero ofrézcanle la paz. Si acepta y abre sus puertas, toda la gente será sujeta al trabajo para ustedes. Si no quiere hacer la paz y pelea, entonces deben atacar la ciudad. Cuando Dios les dé la victoria, maten a todos los hombres. Pero las mujeres, los niños, los animales y todo lo demás pueden tomarse como botín. Usen lo que ganaron en la guerra como Dios lo permitió. Pero en las ciudades que están dentro de la tierra que Dios les da, no dejen con vida a nadie. Destruyan totalmente a los pueblos que Dios ha señalado: hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Esto es para que no les enseñen sus malas costumbres ni los hagan pecar contra Dios. Cuando ataquen una ciudad, no destruyan los árboles frutales. Pueden comer su fruto, pero no cortarlos. Solo pueden cortar los árboles que no dan fruto, para construir cercos o herramientas de guerra. Moisés dijo: si encuentran a alguien muerto en el campo y no saben quién lo mató, los líderes y jueces deben ir y medir la distancia a las ciudades más cercanas. La ciudad más cercana debe tomar una becerra que nunca haya trabajado. Llévenla a un valle, rompan su cuello allí y los sacerdotes harán una oración. Dirán: nuestras manos no derramaron esta sangre. Líbranos de culpa, Señor. Así limpiarán la culpa de sangre del pueblo. Si van a la guerra y ven entre los prisioneros a una mujer hermosa, pueden tomarla por esposa, pero deben traerla a su casa. Ella se afeitará la cabeza, cortará sus uñas y llorará por su familia durante un mes. Después podrán vivir juntos como esposos. Si luego no la quieren, deben dejarla libre. No pueden venderla ni tratarla como esclava. Si un hombre tiene 2 esposas, una amada y otra no, y ambas tienen hijos, el hijo mayor, aunque sea de la esposa menos querida, debe recibir la herencia doble. No puede ser reemplazado solo por favoritismo. Si un hijo es rebelde y no obedece a sus padres aunque lo corrijan, los padres deben llevarlo ante los ancianos de la ciudad y decir: nuestro hijo es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad deben apedrearlo. Así quitarán el mal de en medio de ustedes y todos tendrán temor. Si alguien es ejecutado y colgado de un árbol, no dejen su cuerpo allí durante la noche. Deben enterrarlo ese mismo día, porque quien cuelga de un árbol está bajo maldición de Dios. No manchen la tierra que Dios les da. Moisés dijo: si ves que el buey o la oveja de tu hermano se ha perdido, no ignores eso. Llévalo de regreso, y si no sabes de quién es, guárdalo hasta que lo reclame. Haz lo mismo si encuentras su ropa o cualquier otra cosa perdida. No te hagas el desentendido. Si ves que el burro o el buey de tu hermano ha caído en el camino, ayúdalo a levantarlo. No tomes un ave madre que está con sus crías en el nido. Puedes tomar los huevos o los polluelos, pero deja ir a la madre. Así te irá bien y vivirás mucho tiempo. Cuando construyas una casa nueva, ponle barandas al techo para que nadie se caiga y muera. Así no traerás culpa de sangre sobre tu casa. No siembres 2 tipos diferentes de semilla en tu viña. No arres con un buey y un burro juntos. No uses ropa hecha con 2 tipos de tela, como lana y lino mezclados. Pon borlas en las 4 puntas de tu manto, para recordar los mandamientos. Si un hombre se casa y luego acusa a su esposa de no ser virgen, los padres de la joven deben mostrar la prueba ante los ancianos. Si es inocente, el hombre será castigado con una multa y no podrá divorciarse de ella. Si la acusación es verdadera y ella no era virgen, será apedreada por haber actuado con vergüenza en Israel. Si un hombre es sorprendido con la esposa de otro, ambos deben morir. Si un hombre tiene relaciones con una joven comprometida, ambos serán castigados, si fue en la ciudad y ella no gritó.
pero si fue en el campo, solo el hombre morirá, porque ella no tenía cómo pedir ayuda. Si un hombre se acuesta con una joven no comprometida, debe casarse con ella y pagar una dote. No puede divorciarse de ella nunca. Un hombre no debe casarse con la esposa de su padre ni deshonrar el matrimonio de su padre. Moisés dijo: algunas personas no pueden entrar en la asamblea del Señor. Los hombres que tienen heridas graves o partes íntimas cortadas no pueden participar. Tampoco los hijos nacidos fuera del matrimonio, ni sus descendientes hasta la 10ª generación. Los amonitas y moabitas tampoco pueden entrar, porque no ayudaron a Israel cuando salieron de Egipto. En vez de eso, contrataron a Balaam para maldecirlos. Pero Dios no escuchó la maldición, sino que la cambió en bendición porque los ama. Por eso, nunca deben buscar la paz ni la amistad con esas naciones. Pero pueden aceptar a los edomitas, porque son parientes suyos, y también a los egipcios, porque vivieron en su tierra. Sus nietos podrán entrar en la asamblea del Señor. Cuando estén en un campamento de guerra, manténganse limpios. Si alguien tiene una impureza por la noche, debe salir del campamento hasta purificarse. Tengan un lugar fuera del campamento para hacer sus necesidades. Lleven una estaca para cavar y cubrir los desechos. Dios camina con ustedes, así que el campamento debe ser santo. No entreguen a un esclavo que ha huido de su amo. Déjenlo vivir donde quiera, sin oprimirlo. No debe haber prostitución entre los hijos de Israel, ni de mujeres ni de hombres. No traigan a la casa de Dios el dinero ganado de esa forma. No cobren intereses a otros israelitas cuando les presten dinero, comida o cualquier cosa. Pueden cobrar intereses a los extranjeros, pero no entre hermanos. Así Dios los bendecirá. Si hacen una promesa a Dios, cúmplanla sin tardanza. Si no prometen nada, no es pecado, pero si prometen, deben cumplirlo. Cuando entren al viñedo de su prójimo, pueden comer uvas, pero no llevarse ninguna. Cuando pasen por un campo de trigo, pueden arrancar espigas con la mano, pero no usar hoz. Moisés dijo: si un hombre se casa con una mujer y luego la despide por alguna falta, puede escribirle un certificado de divorcio y enviarla fuera de su casa. Si ella se casa con otro hombre y también la despide, o si ese segundo esposo muere, el primer esposo no puede volver a casarse con ella, porque eso sería algo desagradable ante Dios. No manchen la tierra que Dios les da. Si un hombre se casa, no debe ir a la guerra ni hacer trabajos pesados por un año. Debe quedarse en casa para alegrar a su esposa. No tomen como garantía de deuda las herramientas básicas de alguien, como el molino para hacer pan. Eso es como quitarle la vida. Si alguien secuestra a otro israelita para venderlo o hacerlo esclavo, debe morir. Así quitarán el mal de en medio del pueblo. Si alguien tiene una enfermedad de la piel, sigan las instrucciones de los sacerdotes levitas. Hagan exactamente lo que les enseñaron. Recuerden lo que Dios hizo con Miriam en el camino, después que salieron de Egipto. Si prestan dinero a alguien, no entren a su casa para tomar una prenda. Esperen afuera, y él les traerá la prenda. Si es pobre y deja su manto como prenda, devuélvanselo antes de la noche, para que pueda dormir abrigado. Dios verá eso y los bendecirá. No opriman al trabajador pobre, sea israelita o extranjero. Páguenle su salario cada día, antes de que se ponga el sol. Él lo necesita, y si clama a Dios contra ustedes, tendrán culpa. No castiguen a los hijos por el pecado de los padres, ni a los padres por los hijos. Cada uno debe responder por su propio pecado. No nieguen justicia al extranjero o al huérfano. No tomen la ropa de una viuda como prenda. Recuerden que ustedes fueron esclavos en Egipto y que Dios los rescató. Por eso deben actuar con justicia. Cuando cosechen, si olvidan una gavilla, déjenla para el extranjero, el huérfano y la viuda. Lo mismo cuando recojan aceitunas o uvas, no repasen todo 2 veces. Dejen algo para los necesitados. Dios los bendecirá por esto. Moisés dijo: si 2 hombres tienen un conflicto, deben ir ante los jueces. Ellos decidirán quién tiene razón y quién está equivocado.
Si el culpable merece ser castigado, recibirá azotes según lo que decidan los jueces. Pero no le den más de 40 azotes, para que no sea deshonrado. No pongas bozal al buey mientras trilla el grano, déjalo comer mientras trabaja. Si un hombre muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle descendencia al hermano fallecido. El primer hijo llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no desaparezca. Si el hermano no quiere casarse con ella, la mujer debe llevar el caso ante los ancianos. Ellos hablarán con él, y si sigue negándose, ella se quitará una sandalia del pie y le escupirá delante de todos, diciendo: «Así se trata al que no quiere dar familia a su hermano». Desde entonces su casa será conocida como la casa del que perdió la sandalia. Si dos hombres están peleando y la esposa de uno interviene y agarra al otro por sus partes íntimas, deben cortarle la mano. No tengan compasión. No usen pesas o medidas diferentes para engañar. Usen siempre medidas correctas y justas. Así vivirán mucho tiempo en la tierra que Dios les da. Dios odia a los que hacen trampa. Recuerden lo que los amalecitas les hicieron cuando salían de Egipto. Atacaron por detrás a los más débiles y cansados sin temor a Dios. Cuando estén en paz en la tierra prometida, borren por completo el recuerdo de Amalec. No lo olviden. Moisés dijo: «Cuando entren en la tierra que Dios les da y recojan los primeros frutos, llévenlos en una canasta al lugar que Dios elija y preséntenlos al sacerdote. Digan: declaro que he entrado en la tierra que Dios prometió a nuestros antepasados». El sacerdote tomará la canasta y la pondrá frente al altar. Entonces digan: «Mi padre fue un arameo errante. Bajó a Egipto con poca gente, pero allá creció en número y fuerza. Los egipcios nos maltrataron, pero clamamos a Dios, y Él nos escuchó. Nos sacó con poder, milagros y señales. Nos trajo a esta tierra buena. Por eso traigo los primeros frutos de lo que la tierra me dio». Después adoren a Dios y alégrense con su familia, con los levitas y los extranjeros. Moisés también dijo: «En el tercer año, el año del diezmo, den sus ofrendas a los levitas, huérfanos, viudas y extranjeros. Luego declaren ante Dios: he sacado lo que te pertenece, lo he dado según tus mandamientos. No he comido nada cuando estaba impuro, ni lo he usado para cosas malas. He obedecido todo lo que me mandaste. Mira desde el cielo y bendice a tu pueblo y a la tierra que nos diste». Hoy Dios les pide que lo obedezcan con todo su corazón y alma. Caminen en sus caminos, guarden sus leyes y escúchenlo. Hoy Dios declara que ustedes son su pueblo especial, como lo prometió. Guarden sus mandamientos y serán el pueblo más respetado entre las naciones. Dios los pondrá en alto para su alabanza y honor, y serán un pueblo santo para Él, como dijo. Moisés y los ancianos de Israel dijeron al pueblo: «Obedezcan todos los mandamientos que les doy hoy. Cuando crucen el río Jordán y entren en la tierra que Dios les da, levanten piedras grandes, cúbranlas con cal y escriban en ellas todas estas leyes. Hagan esto en el monte Ebal y construyan allí un altar a Dios con piedras sin tallar. Ofrezcan sobre él holocaustos y sacrificios de paz, y coman allí con alegría delante de Dios. Escriban claramente todas las palabras de esta ley en las piedras». Moisés dijo: «Ese día ustedes se convertirán en el pueblo de Dios. Obedezcan sus mandamientos y escúchenlo con todo el corazón». Moisés también dio instrucciones para cuando el pueblo cruzara el Jordán. 6 tribus estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y 6 tribus estarán en el monte Ebal para declarar las maldiciones: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Los levitas hablarán en voz alta y dirán: «Maldito el que haga ídolos o imágenes para adorarlas en secreto». Y todo el pueblo responderá: «Amén». Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Maldito el que cambie los límites de la tierra de su prójimo. Maldito el que haga perder el camino al ciego.
Maldito el que maltrate al extranjero, al huérfano o a la viuda. Maldito el que tenga relaciones con su madrastra, deshonrando a su padre. Maldito el que tenga relaciones con un animal. Maldito el que tenga relaciones con su hermana o con su suegra. Maldito el que mate a alguien en secreto. Maldito el que acepte dinero para matar a un inocente. Maldito el que no obedezca las palabras de esta ley. Y todo el pueblo debe decir, Amén. Moisés dijo, si obedecen de verdad al Señor su Dios y cumplen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá más que a todas las naciones de la tierra. Estas son las bendiciones que recibirán. Serán bendecidos en la ciudad y en el campo. Tendrán muchos hijos, cosechas abundantes, animales sanos y muchas riquezas. Su canasta y su mesa estarán siempre llenas. Serán bendecidos cuando entren y cuando salgan. Dios derrotará a sus enemigos delante de ustedes. Vendrán por un camino, pero huirán por 7. Dios bendecirá sus graneros y todo lo que hagan. Los bendecirá en la tierra que Él les da. Los hará su pueblo santo, si obedecen sus mandamientos. Todas las naciones verán que ustedes son el pueblo de Dios y tendrán respeto por ustedes. Dios les dará abundancia de bienes, hijos, ganado y cosechas. Abrirá el cielo para enviar lluvia a su tiempo y bendecirá todo lo que hagan. Prestarán a muchas naciones, pero no necesitarán pedir prestado. Dios los pondrá en alto y no por debajo, siempre y cuando obedezcan. Pero si no escuchan a Dios ni obedecen sus mandamientos, vendrán maldiciones en lugar de bendiciones. Serán maldecidos en la ciudad y en el campo. Tendrán malas cosechas, enfermedades y escasez. Todo lo que hagan les saldrá mal. Dios enviará confusión, fiebre y sequía. El cielo se cerrará y la tierra será como hierro. Trabajarán duro, pero no tendrán fruto. Sus enemigos los vencerán y huirán en desesperación. Sus cuerpos quedarán sin enterrar y los animales se los comerán. Dios enviará plagas como en Egipto, tumores, sarna y locura. Tendrán miedo todo el día y no sabrán qué hacer. Tendrán campos, esposas y casas, pero otros los disfrutarán. Sus hijos serán llevados lejos y no podrán hacer nada. Serán oprimidos y humillados entre todas las naciones. Adorarán ídolos de madera y piedra que ni ustedes ni sus padres conocieron. Tendrán hambre, sed, frío y falta de todo. Dios los esparcirá por el mundo como castigo por no obedecer. Si no sirven a Dios con alegría cuando tienen abundancia, servirán a enemigos con sufrimiento. Vendrán enemigos crueles de lejos, como un águila que vuela rápido. No tendrán compasión, destruirán ciudades y cercarán hasta que todo se acabe. Aun las cosas más terribles sucederán. Padres comiendo a sus hijos por el hambre. Serán vendidos como esclavos, pero nadie los comprará. Todas estas cosas vendrán si no obedecen a Dios y no siguen su ley con el corazón. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y les dijo: Ustedes han visto con sus propios ojos todo lo que Dios hizo en Egipto al faraón y a su ejército. Las grandes pruebas, señales y milagros. Pero hasta hoy Dios no les ha dado entendimiento completo, ni ojos ni oídos para comprender. Durante 40 años en el desierto, su ropa y sandalias no se gastaron. No comieron pan ni bebieron vino para que supieran que Dios es su proveedor. Cuando llegaron a este lugar, los reyes Sejón y Og vinieron a pelear, pero Dios los venció. Sus tierras fueron dadas a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Por eso obedezcan fielmente el pacto que Dios ha hecho con ustedes hoy. Así prosperarán en todo lo que hagan. Moisés continuó: Todos ustedes están aquí hoy, líderes, ancianos, oficiales, hombres, mujeres, niños, extranjeros que viven con ustedes, desde el que corta leña hasta el que saca agua. Están aquí para entrar en el pacto con Dios, un acuerdo firme que Él hace con ustedes hoy.
Este pacto es para ustedes y también para sus futuros hijos. Y no solo para los que están hoy aquí, sino también para los que no están presentes. Ustedes saben cómo vivieron en Egipto y cómo pasaron por otras naciones. Vieron sus ídolos y cosas repugnantes hechas de madera, piedra, plata y oro. Así que asegúrense de que no haya entre ustedes ningún hombre, mujer, clan o tribu que en secreto quiera adorar a otros dioses. Si alguien piensa en su corazón, haré lo que quiera y estaré bien, traerá maldición sobre todos. Dios no perdonará a esa persona. Su enojo y su celo caerán sobre él, y todas las maldiciones escritas en este libro le llegarán. Su nombre será borrado del libro de la vida. Dios lo apartará del resto del pueblo para castigarlo con todos los juicios del pacto. En el futuro, cuando las generaciones siguientes o extranjeros vean la tierra destruida por fuego, sal y sequía, dirán: ¿por qué hizo Dios esto? ¿Por qué tanta ira? Y responderán: porque abandonaron el pacto con el Señor, su Dios, y adoraron a dioses falsos. Por eso Dios se enojó y trajo todas estas maldiciones. Arrancó su tierra con furia y la lanzó a otro país. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero lo que Él nos ha revelado es para nosotros y nuestros hijos, para que obedezcamos su ley. Moisés dijo: cuando todas estas bendiciones y maldiciones te alcancen, y tú las recuerdes en cualquier nación donde Dios te haya dispersado, si tú y tus hijos regresan a Dios con todo su corazón y obedecen sus mandamientos, entonces Dios tendrá compasión de ti y te hará volver del lugar donde fuiste llevado. Aunque estés lejos, Dios te recogerá y te traerá de vuelta a tu tierra. Él te hará prosperar más que a tus antepasados. Dios cambiará tu corazón y el de tus hijos para que lo ames con todo tu ser y vivas de verdad. Él pondrá estas maldiciones sobre tus enemigos que te odiaron y te persiguieron. Y tú volverás a obedecer a Dios, cumpliendo todos sus mandamientos. Dios te bendecirá en todo, en tu trabajo, tus hijos, tus animales, tus cosechas. Volverá a alegrarse contigo, como lo hizo con tus padres, si obedeces con todo tu corazón. Moisés dijo: este mandamiento no está lejos, ni es difícil de alcanzar. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá y lo traerá? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién cruzará y nos lo explicará? La palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Hoy te doy a elegir entre la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si obedeces a Dios, vivirás, crecerás y serás bendecido en la tierra. Pero si tu corazón se aleja y adoras a otros dioses, te advierto que morirás y no vivirás mucho tiempo en la tierra. Hoy pongo como testigos al cielo y la tierra. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus hijos. Ama a Dios, obedécelo y sigue a su lado, porque Él es tu vida y la fuente de tus días. Así vivirás largo tiempo en la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel. Dijo: yo tengo 120 años y ya no puedo seguir guiándolos. Dios me dijo que no cruzaré el río Jordán. Pero el Señor su Dios cruzará delante de ustedes y destruirá a esas naciones. Josué será su nuevo líder como Dios lo ha dicho. Dios los tratará como hizo con los reyes Sehón y Og y les entregará la victoria. Ustedes deben ser valientes. No tengan miedo, porque Dios va con ustedes. Él nunca los dejará ni los abandonará. Luego Moisés llamó a Josué y le dijo delante de todo el pueblo: sé fuerte y valiente. Tú llevarás a este pueblo a la tierra prometida. Dios irá delante de ti. Él estará contigo y no te fallará. No tengas miedo ni te desanimes. Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes y a los líderes del pueblo. Les ordenó que cada 7 años, durante la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel se reúna en el lugar elegido por Dios, lean esta ley en voz alta ante todo el pueblo.
hombres, mujeres, niños y extranjeros. Así aprenderán a respetar a Dios y obedecer sus mandamientos. Sus hijos también la oirán y aprenderán a seguir a Dios. Luego Dios dijo a Moisés: «Ya casi es hora de que mueras. Llama a Josué y preséntense en la tienda del encuentro. Allí le daré instrucciones». Moisés y Josué fueron, y Dios se apareció en una columna de nube sobre la entrada de la tienda. Dios dijo a Moisés: «Después de tu muerte, este pueblo se volverá rebelde. Seguirán a dioses falsos y romperán el pacto que hice con ellos. Ese día me apartaré de ellos, y les vendrán muchos males. Entonces dirán: esto nos pasa porque Dios ya no está con nosotros. Ese día ocultaré mi rostro por todo el mal que han hecho. Escribe esta canción y enséñasela al pueblo. Será un testigo contra ellos cuando me olviden. Aunque ahora están en la tierra buena, pronto se olvidarán de mí y seguirán otros dioses. Esta canción no será olvidada por sus descendientes». Moisés escribió la canción ese mismo día y la enseñó al pueblo. Dios dio a Josué esta orden: «Sé fuerte y valiente. Tú llevarás a los israelitas a la tierra prometida. Yo estaré contigo». Moisés terminó de escribir toda la ley en un libro. Luego dio esta orden a los levitas: «Tomen este libro y pónganlo junto al arca del pacto de Dios. Será un testigo contra ustedes. Porque yo sé que después de mi muerte serán rebeldes. Hoy están conmigo y ya se han resistido. ¿Qué pasará cuando yo no esté?». Luego Moisés reunió a todo el pueblo y les habló todas estas palabras en forma de canción. Moisés habló al pueblo con una canción y dijo: «Escuchen, cielos, y hablaré. Que oiga la tierra las palabras de mi boca. Mis enseñanzas caerán como lluvia suave, como el rocío sobre la hierba. Proclamaré el nombre del Señor. Den gloria a nuestro Dios. Él es la roca, su obra es perfecta, y todo lo que hace es justo. Él es fiel, no hace maldad, es recto y justo. Pero ellos se han portado mal con él, ya no son sus hijos, son una generación perversa. ¿Así pagan al Señor? ¿Con necedad y falta de fe? ¿No es Él tu Padre, tu Creador, el que te formó y te hizo fuerte? Recuerda los días pasados, piensa en lo que vivieron tus padres. Pregunta a los ancianos y te contarán lo que Dios hizo. Cuando Dios dio tierras a las naciones, puso límites a cada pueblo, pero a Israel lo cuidó como a su pueblo especial. El Señor lo encontró en el desierto y lo protegió como a la niña de sus ojos. Como el águila que agita el nido y enseña a sus crías a volar, así Dios lo guió solo, sin ayuda de ningún dios extraño. Lo hizo subir a lo alto de la tierra, lo alimentó con lo mejor: miel de la roca, aceite de la piedra dura, mantequilla, leche, carne, trigo y vino puro. Pero cuando Jesurún, Israel, engordó, se volvió rebelde. Se olvidó del Dios que lo salvó y buscó dioses falsos. Provocaron a Dios con ídolos y prácticas malas. Por eso Dios se apartó y dijo: «Los veré caer, porque son una generación torcida». Dios los castigó con hambre, bestias salvajes, fuego y espada. Trajo terror a jóvenes y ancianos. Dijo: «Podría destruirlos por completo, pero no quiero que las naciones piensen que me vencieron». Israel no entendió, no tuvo sabiduría. Si lo hubieran hecho, habrían visto que solo Dios podía darles victoria. Sus enemigos no habrían vencido si Dios no lo hubiera permitido. No hay otro Dios como nuestro Dios. Él da muerte y vida, hiere y sana. Dios dice: «Levanto mi mano al cielo y digo: vivo para siempre. Yo vengaré la sangre de mis siervos y castigaré a sus enemigos. Pero tendré compasión de mi pueblo cuando vea que ya no pueden más». Dios juzgará a su pueblo y destruirá a los ídolos. No hay otro Dios que salve como Él. Él trae justicia y venganza, y da paz a su pueblo. Moisés y Josué cantaron esta canción ante el pueblo. Luego Moisés les dijo: «Tomen en serio todas estas palabras.
Enséñenlas a sus hijos, porque no son solo palabras, son vida. Si las obedecen, vivirán mucho tiempo en la tierra prometida. Ese mismo día Dios le dijo a Moisés: «Sube al monte Nebo, mira la tierra de Canaán que daré a Israel. Allí morirás, como murió tu hermano Aarón. No entrarás en la tierra porque me desobedeciste en Meribá. Verás la tierra desde lejos, pero no entrarás en ella». Antes de morir, Moisés bendijo a las tribus de Israel. Dijo: «El Señor vino del monte Sinaí, brilló desde Seir, resplandeció desde el monte Parán. Vino con miles de ángeles, su ley fue fuego en su mano. Dios ama a su pueblo, y todos sus santos están en sus manos. Ellos se sientan a sus pies y escuchan sus palabras». Moisés nos dio la ley, la herencia de la comunidad de Jacob. Dios fue rey en Jesurún, cuando se reunieron las tribus de Israel. Luego Moisés bendijo a cada tribu. A Rubén le dijo: «Que viva y no muera, aunque su número sea pequeño». A Judá dijo: «Señor, escucha la voz de Judá. Dale fuerza para defenderse, ayúdalo contra sus enemigos». A Leví dijo: «Tus sacerdotes enseñaron tu ley, ofrecieron incienso y sacrificios. Bendice su trabajo, rechaza a quienes los odian y no permitas que se levanten contra ellos». A Benjamín dijo: «El amado del Señor vivirá seguro junto a él. Dios lo protegerá todo el día y descansará entre sus brazos». A José dijo: «Que su tierra sea bendecida con el rocío del cielo, con aguas profundas y frutos preciosos. Que sus bendiciones sean abundantes, y que Dios lo honre como príncipe entre sus hermanos». A Zabulón y a Isaacar dijo: «Alégrense en sus salidas y en sus tiendas. Ellos invitarán a otros al monte, ofrecerán sacrificios y disfrutarán de los tesoros del mar y la arena». A Gad dijo: «Tiene una tierra espaciosa como león. Eligió la mejor parte para sí y ayudó a guiar al pueblo con justicia». A Dan dijo: «Es como un cachorro de león que salta desde Basán». A Neftalí dijo: «Lleno del favor de Dios, recibirá la bendición del mar y del sur». A Aser dijo: «Sea bendecido con muchos hijos, que sus pies sean firmes como el hierro y sea amado por sus hermanos». Moisés terminó diciendo: «No hay nadie como el Dios de Jesurún, que cabalga por los cielos para ayudarte. Él es tu refugio eterno, y sus brazos te sostienen. Dios expulsará a tus enemigos y tú vivirás seguro. Israel vivirá en paz, con trigo y vino en abundancia. Dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvado por Dios? Él es tu escudo, tu espada y tu victoria. Tus enemigos caerán ante ti, y tú caminarás sobre ellos». Moisés subió desde las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar Mediterráneo, el Negev y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces el Señor le dijo: «Esta es la tierra que prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Se la daré a sus descendientes. Te he dejado verla con tus ojos, pero no entrarás en ella». Allí, en la tierra de Moab, murió Moisés, siervo del Señor, como el Señor lo había dicho. Dios mismo lo enterró en el valle de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe dónde está su tumba. Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos no se habían debilitado y tenía fuerzas hasta el final. Los israelitas lloraron por él 30 días en las llanuras de Moab, hasta que terminó el tiempo de duelo. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos. Así que los israelitas lo obedecieron, tal como el Señor lo había ordenado. Nunca volvió a haber en Israel un profeta como Moisés, con quien el Señor hablaba cara a cara. Nadie igualó los milagros, señales y maravillas que Dios hizo por medio de Moisés en Egipto, ni el poder con el que enfrentó al faraón, sus siervos y toda su tierra.
Tampoco hubo otro como él en fuerza, en hechos asombrosos y en todo lo que hizo ante los ojos de todo Israel.